Bueno, esta es una clase de consulta. La grabación en general yo trato de hacerlas en clases. La de consulta me interesa que los chicos me digan dónde estuvo el problema para ir avanzando sobre sus problemas. Por eso, en general, el que no tiene problema no hay obligación de entrar. El que quiere entrar a mirar no tiene mayor problema. No hay historia. Pero hoy me avisó uno de los alumnos que no podía estar y le interesaba. Así que la voy a grabar para que la pueda ver. En general las consultas no van a ser grabadas, sí van a ser grabadas las clases de tanto de teórico como de práctico. Pero bueno, por ser la primera vez y como este chico no podía, la vamos a grabar. Habíamos dejado para hacer 3 problemas y en general no hubo problemas con el del vector A, pero lo vamos a resolver igual para marcar algunas cositas. Después vamos a trabajar con el vector B, con una lógica interesante que tiene Nicolás. Y después vamos a trabajar con el C, que tenía una cosita rara con el ángulo medido en radianes. Si mal no recuerdo, el vector A era un vector dado con módulo 15 y alfa de A, creo que eran menos... ¿100 cuánto? 75. Menos 75. Ah, 75. Menos 75. Después con el tiempo uno se acostumbra, pero el esfuerzo que yo pido para esta primera parte del programa, porque después nos va a hacer falta saber dónde están los vectores y estimar más o menos para dónde va el resultado, etcétera, etcétera, quiero que todo el mundo piense ese vector y lo ubique, aunque sea mentalmente, en el plano cartesiano. ¿Cómo sería ese vector? Y sería un vector que está con un ángulo de menos 75 grados, perdón, ¿sí? Un poquito más allá, y tiene módulo 15. ¿Está bien? Todo el mundo se da cuenta. ¿Lo hubiera imaginado así ese vector? Bueno, bárbaro. Si lo imaginamos, ya tenemos un avance hecho. ¿Por qué? Porque lo que falta ahora es tratar de ver, de ubicar un triángulo. ¿Por qué? Porque las relaciones que me van a permitir sacar las componentes, todas las cosas que hagan falta, se basan en triángulos. Entonces, lo que uno tiene que ponerse de acuerdo, lo voy a escribir a esto más chiquito por acá adentro, ¿sí? Es tratar de identificar el triángulo. Se puede trabajar con varios. En general, qué sé yo. Yo voy a usar ahora este triángulo. El que está rayado. Está bien que me faltó que este fuera un poquito más largo, ¿no es cierto? Por aquí. De la forma, voy a trabajar con ese triángulo. ¿Está bien? ¿Por qué marqué ese triángulo? Podría haber marcado este otro. No están muy paralelas las cosas. No tengo... ¡Epa! No hace falta que sea todo muy geométricamente perfecto para darse cuenta que acá hay 2 triángulos, podría ser el rojo y podría ser este que está acá abajo. De todas maneras, resolver, o sea, sacar las cosas, los atributos de este triángulo, es bastante parecido a resolver este otro. ¿Por qué? Porque si ese ángulo vale 75, este ángulo de acá vale 75. ¿Sí? 2 paralelas, fíjense esta línea de acá, cortadas por una diagonal, hacen que ese ángulo de acá y ese ángulo de acá sean iguales y por lo tanto ese de acá y ese de acá también son iguales. ¿Sí? O sea que es más o menos lo mismo trabajar con un triángulo o con el otro. Trabajé con aquel simplemente por una cuestión de simplicidad. ¿Sí? Para mostrar que esto que está acá, si este era el vector A, esto que está acá es la sub X, y este cateto que está acá es la sub Y, ¿sí? Y para este ángulo de 75 grados, el A sub Y es el cateto opuesto y el A sub X es el cateto adyacente. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Entonces, reconociendo el triángulo y pensando en esas cosas, uno podría volver a las definiciones de seno, coseno y tangente. En este caso,
seno de 75 grados, y acá viene la historia. ¿Le pongo 75 o le pongo menos 75? Bueno, ya vamos a ver dónde está la influencia. Lo vamos a sacar de varias formas y vamos a ver qué pasa. El seno, si yo pienso en ese triángulo y los triángulos no tienen cosas positivas o negativas, los catetos son longitudes, ¿sí? Podría pensar que el seno de ese ángulo 75, no menos 75, tiene que ser igual a la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y la hipotenusa no es otra cosa que el módulo de A. El coseno de 75 grados es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de 75 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, bárbaro. Si yo tengo el módulo y tengo el ángulo, uno podría pensar en despejar y decir, che, el A sub I vale módulo de A por el seno de 75 grados. Y eso da... ¿Alguno tiene una calculadora científica por ahí que me dé una mano? El seno de 75 tiene que ser bastante 0,9, una cosa así. O sea que esto tendría que ser 13,5, 14. No sé cuánto es. ¿Perdón? 14,48. 14,48 unidades. ¿Sí? O sea que eso es el A sub I y por lo tanto el vector A, dado en la otra forma, con componentes, acá tiene un 14,48. Por analogía, si quiero sacar el A sub X, podría yo usar tangente 75, el A sub Y ya lo tengo, y sacar el A sub X. En general, tratamos de no usar el resultado porque la pregunta es, ¿dio 14,48 o tenía un montón de decimales más eso? Tenía un montón de decimales. Entonces la historia es cuando yo quiera sacar el A sub X usando el A sub Y que ya saqué, voy a tener problemas porque la historia es ¿cuánto les pongo? ¿Les pongo 2, 3, 4 decimales? Bueno, va a depender de para qué se use eso, ¿sí? Supónganse que estoy usando esto para, no sé, apoyar una escalera en un acantilado, ¿sí? Y la escalera tiene 15 metros largo. Que yo me equivoque en un par de grados decimales, un par de decimales de grado, no hay mayor problema. Ahora, si estoy apuntando con un satélite, con un radar, un satélite que está muy lejos, equivocarse, cambiar en un par de décimas de grado, probablemente haga que la comunicación no se pueda establecer. Entonces, decir con cuántos decimales tiene que ver con para qué vamos a usar eso. Entonces, para no cometer error, si tomamos 2, tomamos 3, el que lo vaya a usar después necesita 18 decimales, lo que hacemos es tratar de usar datos que nos han dado el problema, no datos que yo saque que son los que van a tener errores decimales. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar en decir, che, ahora quiero sacar el A sub X, tengo el módulo, el dato son estos dos, en vez de sacar por el lado del seno, podría escribir que el A sub X vale el módulo de A por el coseno de 75 grados, y eso vale 3,88. 3,88. 3,88. Bien. Voy a escribir acá arriba 3,88 y pregunto, ¿esto, o sea, esto, está bien o hay algún error acá? Está bien. No estoy seguro de eso. Fíjate que la componente Y está hacia abajo del eje de las X. Ah, claro, sería menos 14. ¡Claro! ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que esto no está bien. Si no uso la cabeza, lamentablemente, tanto en matemática como en física, la calculadora o las disposiciones me pueden llevar a escribir cosas que están mal simplemente por no usar la cabeza. Pensemos.
Si yo vengo acá y digo que el ángulo es menos 75 y escribo un menos 75 acá, saca la cuenta y ¿cuánto da? A por el seno de menos 75. Te va a dar el signo correcto, menos 14,48, que es lo que tenía que ser, porque la componente Y está hacia abajo. ¿Está bien? Cuando saques A por el coseno de menos 75, te da positivo igual. No hay mayor problema. No hay mayor problema. ¿Sí? Claro. Pero, Solo habla más fuerte, Bertón, no te escucho, no sé por qué. el ángulo de 15, o sea, con el otro, no con el de 75. Perfecto, ningún problema. El señor, en vez de trabajar con ese triángulo, trabajó con este, que sería 15, y entonces el A sub X, lo va a sacar como A por el seno de 15. ¿Y cuánto te va a dar? 3,88, ¿no? Te va a dar 3,88, no hay problema. Ahora, cuando haga el A sub I, fíjate que el A sub I para este triángulo que rayo acá, es el cateto adyacente. Entonces va a tener que decir con el coseno, y cuando vos escribas módulo de A por el coseno de 15, te va a dar 14,48, pero positivo. Y ahí no hay forma de meterle más 15 o menos 15, porque realmente el triángulo no me dice mucho. El que estoy seguro que son ángulos negativos es este otro de acá, será negativo, será medido así o será medido así. En el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Se entiende? Por eso yo insisto que lo que hay que hacer es mirar el triángulo en el que voy a trabajar. Después vamos a hacer el ejercicio B y van a ver que hay mucha diferencia porque no te indica muchas cosas para tratar de poner en los signos de los ángulos. ¿Sí? O sea, repaso. Usen el triángulo que quieran, use todos valores positivos y lo que falta es para escribir el resultado correcto, hay que estar pensando lo que uno hace. Hay que haber reconocido el triángulo y dónde está. ¿Estamos, gente, hasta acá todos sin problemas? ¿Sí? ¿Alguno sacó un valor distinto a esto? Espero que no. Lo que puede pasar, y eso está seguro, es que le hayan puesto positivo a eso. Positivo a eso. ¿Está bien? Ojo. Él, cuando usó este triángulo, le puso 15 y 15, acá le quedó coseno, acá seno, saca las cuentas, le da el mismo número, pero le da las dos positivos. Y estoy seguro, como que me dice en turco, que don Fabricio se olvidó de ese signito. ¿Cierto, Fabricio? Sí, me olvidé de eso. Claro, y ahí está el error, ¿sí? Porque simplificar, usar el triángulo como tiene que ser, te ayuda un montón a entender la geometría. Pero después tengo que escribir como tiene que ser diciendo, che, no, la componente Y es para abajo. ¿Estamos, chicos? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Se entendió? Insisto, si usan este triángulo, la componente Y va a ser el cateto adyacente de los 15 grados, por lo tanto hay que usar coseno, porque tiene el adyacente, y el cateto opuesto es la componente X, pero los números tienen que ser los mismos y después los signos se los tengo que poner yo. ¿Estamos, gente, hasta ahí con eso? ¿Sí? ¿Alguno de los otros tuvo problema con ese inciso? No, no creo, ¿no es cierto? Todo bien. Porque se estaba hecho medio de memoria. Medio planteamos siempre igual, después qué puede pasar. Y charlamos de los signos y vamos a andar. El que genera un poco más de lío. Perdón. Don Nicolás podría haber hecho esto a escala, medir acá los 15, usar un transportador, sacar los 75, y lo voy a hacer por acá más chiquito, hago el sistema, mido el ángulo, le mido 15 unidades de largo, y después vengo y proyecto, y voy con una regla y lo mido. ¿Sí? ¿Va a dar exactamente eso? Y depende con qué lo mida. Depende del transportador, si es bueno o no es bueno, si dice bien las cosas. Depende del apunte en lápiz. Los métodos gráficos para sacar cosas son recontraintuitivos y están buenos para entender por dónde pasa, ¿sí?
pero para sacar el valor exacto. Es más, si yo te pidiera 5 decimales, o sea, 3,88 y los 3 decimales más, con la regla minga lo vas a sacar. Porque vos que podés tener a lo sumo un calibre y decir, che, estos son 3 centímetros, estos son milímetros, estos son décimas. ¿Cómo vas a sacar 5 decimales más? Sí, yo tuve aproximadamente 1 milímetro de error en el dibujo. A comparación de Claro, porque es el error que vos tenés cuando estás midiendo con una regla graduada de milímetros. ¿Está bien? Y lo mismo habría que ver con cuánta precisión está medido el ángulo. Los 75 grados. Este con transportador está graduado de a grado. ¿Sí? Salvo que tengas un bicho muy grande y puedas separar, dividir un grado en fracciones más chiquititas, recién ahí vas a empezar a poder trabajar con errores de menos de 1 milímetro. De acá a principios de mayo, calculo, vamos a dar el tema de errores. ¿Por qué? Porque es un tema que me gustaría tratar de hacerlo práctico y entonces estamos esperando que se estabilice la clase y que aparezcan los ayudantes. Vamos a hablar de física, una materia que eminentemente mide cosas o creció, evolucionó midiendo cosas. ¿Sí? Entonces, la influencia de los errores que hago cuando mido, cuando anoto, cuando escribo, cuando repongo a escala a un experimento, va a significar mucho. Entonces tengo que ver justamente, en definitiva, contestar la respuesta. ¿Cuántos decimales uso? Depende para qué lo use. Por ahora, para cuentas nuestras, 2, 3 anda bien, salvo que evaluemos que no, acá tiene que ser con más decimales. Ya van a ver cómo influye eso. Bien, ¿se entendió hasta aquí este problema? No creo que haya mayor problema. Ojo con los signos. Cuando uno trabaja intuitivamente con el triángulo y pone todo un número positivo, los signos los tengo que poner yo. Si yo le pongo acá, esto anda bien, pero ¿siempre andará bien? No. Vamos a ver ahora justamente el caso del ejercicio del B. El B decía que era estaba dado así, -4, -8, o -8, -4, no me acuerdo. Sí, así. -4, -8. Perfecto. Otra vez, sí o sí, y prácticamente sería como un mandamiento, hay que reconocer dónde está el triangulito. Dibujo el sistema cartesiano ortogonal, eje X, eje Y. Este señor, ¿cómo es ese vector? ¿Lo están viendo en la cabeza? ¿Cómo sería? Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que esto son las coordenadas del puntito, ¿sí?, donde termina el vector que nace, tiene el origen en el 0, 0. O sea que esto que está acá es el vector B. Y lo que me han dado son el B sub X y el B sub Y. Los dos negativos. ¿Está bien? ¿Sí? Y me están pidiendo módulo y ángulo. ¿Qué hago con el módulo? ¿Cómo saco el módulo de B? Con Pitágoras. Por Pitágoras. Gracias a Dios, los ejes cartesianos ortogonales están a 90 grados, por lo tanto, esto que se quede determinado, por ejemplo, qué sé yo, acá da lo mismo trabajar con el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, voy a trabajar con ese, simplemente para complicar la vida, para que vean una cosita interesante, voy a trabajar con ese y digo, che, esta longitud de ese vector, que es la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos raíz cuadrada. O sea, este al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado, cateto 2 al cuadrado. ¿Qué escribo acá adentro? ¿Qué puedo escribir? Y puedo escribir que el cateto es -4 al cuadrado más -8 al cuadrado. ¿Sí?
O puedo escribir, y lo voy a hacer primero de la otra forma, pensando que eso es un triángulo, que son longitudes, no me importa la dirección, y escribo 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Evidentemente, el módulo de B da 64, 16, 80. Raíz de 80, 8,94. 8,94 y un par de decimales más. Varios decimales más. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, quiero que pensemos lo siguiente. Haber escrito 4 al cuadrado y 8 al cuadrado, ¿va a dar distinto si hago menos 4 al cuadrado menos 8 al cuadrado? No, va a dar lo mismo. ¿Seguro? Va a dar distinto porque estoy restando. Ah, y acá aparece donde tenemos problema con la calculadora. ¿Sí? Si yo a este señor lo escribo así, y la componente es menos 4 y este elevado al cuadrado, menos 4 al cuadrado da 16, igual que esta. Y menos 8, todo al cuadrado, da lo mismo que eso. Pero es muy común que nos olvidemos los paréntesis, cuando escriban eso, escriban esto en la calculadora. Y la calculadora les contesta cualquier porquería. Porque si yo no le pongo el paréntesis, la calculadora hace 8 al cuadrado y le pone un signo menos adelante porque yo se lo puse, no le puse el paréntesis. ¿Está bien? Y entonces hay que tener cuidado. De hecho, podría pasar que si esto yo lo escribo sin paréntesis, esto va a dar negativo. Y cuando quiero poner raíz cuadrada de algo negativo, la calculadora me ponga el lenguaje de ella. El lenguaje de ella es más error. El lenguaje de esto sería pescadito, algo hiciste mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que la calculadora dice, che, raíz de algo negativo, raíz cuadrada de algo negativo no existe. Entonces ahí tenemos que entrar a pensar, ¿qué pasó? Y acá viene otra vez el consejo de recién. Si yo tengo el triángulo pensado, conozco el triángulo, para no tener problemas, puedo hacerlo así y reconocer que es un módulo. Un módulo es una distancia, ¿sí? Es la longitud de un vector. O sea, viento de 30 km por hora, 30 km por hora, 30 km por hora, 30 km por hora, son 30 kilómetros, no es menos 30. Los módulos no son negativos. De hecho, ese símbolo, ustedes lo han visto en matemáticas, significa valor absoluto, número positivo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, otra vez, sean cuidadosos. ¿Cómo lo escriben? Pero no solo acá, sino en la calculadora. Porque me va a generar lío. ¿Estamos, gente? Bueno, de todas maneras, entonces, ya encontré que el vector B, escrito en la otra forma, tiene un módulo de 8,94. ¿Y qué me faltaría? El ángulo de B. ¿Cómo saco el ángulo de B? Con arco tangente. Dame un minutito, tenés razón. Lo mejor es arco tangente. Pero antes vamos a suponer que uso y digo, che, yo quisiera saber este ángulo, lo voy a marcar por otro color. Ese ángulo, porque se me ocurrió trabajar con ese triángulo, podría haber trabajado con el del señor, con este otro, pero ya veremos qué pasa, y pensar que para este ángulo, llámale, qué sé yo, le vamos a llamar gamma, ¿sí? El seno de gamma es el cateto opuesto a gamma es este, que es aquel, ¿sí? Ahí dejo entrar a otro. No sé, le di ¿me habré equivocado? Creo que le di admitir, pero no la veo. No veo que haya aparecido. Magalí López era. No la veo. Salvo que le haya rechazado. Sin querer la rechacé en vez de ir una de esas. Yo soy así, rechazo a las mujeres. Bueno, sigamos.
esperemos que vuelva a entrar de tema legal. Seno de alfa tendría que ser B sub I, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es el módulo de B. Y como el módulo de B ya lo tengo, ese número lo puedo sacar, ¿sí? Y por lo tanto, el gamma va a ser igual al, y acá aparece la historia, ¿cómo se llama la función matemática que desarma la función seno? Que hace, que hace lo contrario. Se llama arco seno. Arc, le ponen el calculador, arco seno de, en este caso, y acá viene la historia, puedo escribir 8 sobre 8,94, o también puedo escribir, y acá viene la historia, arco seno de menos 8 sobre 8,94. ¿Sí? Bien. Dos cositas sobre esto. Las teclas en la calculadora, cuando ustedes tienen la función seno, tienen la calculadora científica cualquiera, en la teclita dice sen, y acá arriba dice seno a la menos 1. Esa tecla, que está generalmente pintada de amarillo, corre cuando apreté una teclita acá, que es el shift. ¿Se acuerdan? ¿No están viendo eso? Bien. Esa nomenclatura no está bien, porque cuando yo mire un número 2 y le pongo a la menos 1, es un medio. ¿Sí? Si yo me fijo específicamente en lo que dice esto, tendría que escribir 1 sobre el seno de gamma, y no es lo que estoy queriendo. Eso no es despejar gamma. Despejar gamma es hacer el arco seno. Entonces, en muy pocas calculadoras acá dice arco seno. En la gran mayoría dice seno a la menos 1. Como nomenclatura está mal, pero ya sabemos qué significa. ¿Estamos, gente? Bien. ¿Me pueden decir cuánto vale el arco seno de 8 sobre 8,94? ¿Cuánto da? 63,48. ¿Perdón? 63,48. Y más. 63,48. ¿Y cuándo hice este? Menos 63,48. Menos 63,48. Y ahora pensemos un chiquititito. Ese ángulo, si alguien me llama por teléfono y dice, che, tiene un ángulo de 63,48 grados, ¿dónde lo pensás vos? En el primero. Claro, lo pensás en el primer cuadrante. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y peor aún, si me dicen menos 63,48, porque lo pensás en el cuarto cuadrante. ¿Está bien? ¿Se entendió dónde usar la cabeza empieza a tener sentido? Si esta cuenta está perfecta, obviamente acá no va a estar, si yo acá hubiera puesto 2 decimales o 3 más, el número va a cambiar un poquito, no hay problema. Pero lo que quiero que veamos es que, en general, las calculadoras tienen formas de trabajo cuando hacen las funciones inversas, sobre todo esas funciones que, no sé si alguno lo habrá visto en el secundario, en cálculo se lo van a dar o ya lo han visto en el cursillo. Esa función, la función seno, no es biyectiva. Por lo tanto, para que admite inversa, no trabaja en todo el conjunto de dominio. O sea, cuando yo le pido un arco seno, la calculadora tiene que sacar la función inversa del seno y te va a contestar cosas que solamente están en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Ni sabe darse cuenta de que existe un tercero y un cuarto. ¿Está bien? El encargado de decir, lo que tengo que escribir acá no es ni 63,48 ni es menos 63,48, es otra cosa, somos nosotros. Y no sirve de nada haberle puesto el signo positivo o negativo, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque en la cabeza no me salvo de usarla. ¿Se entendió por qué remarco que hay que reconocer el triángulo y ver dónde está? ¿Sí? ¿Qué ángulo debo poner acá? O en definitiva, ¿qué saqué con estos dos números? Y si yo lo pienso por el lado tranquilo, digo, es un triángulo, no me importan los signos. Voy a sacar el valor del ángulo S porque puse cateto opuesto e hipotenusa, me da 63, me acabo de dar cuenta que ese es 63. ¿Está bien?
Y entonces, ¿cómo doy el ángulo? Tendría que sumarle los 180. Es buenísima. ¿Por qué? Porque para no avisar nada, no tener que contarte otra cosa más por teléfono, me vas a tener que dar, o sea, sería bueno dar ese ángulo. Que nace de las X positivas, da toda la vuelta y viene acá. Y entonces son 180 más 63,48. ¿Está bien? 180 más 63,48 son 243,48 grados. ¿Está bien? Alguien podría haber dicho, che, esto da menos 116,52. ¿Qué significará menos 116,52? En vez de haber dado ese, no hay ninguna duda que medir ángulos para esta dirección son negativos y ese, señor, es menos 116,52. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Cómo lo saco? En vez de a 180 sumarle los 63 con algo, a los 180 le resté los 53, pero este está medido en el sentido de las agujas del reloj, entonces tiene que ser negativo. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo de acuerdo? Salvo que me diga, che, son 63 grados medido hacia abajo del eje de las X negativas. ¿Todo el mundo entendió que estoy dando el mismo ángulo? 63 grados, pero hacia abajo de las X negativas. ¿Vale la pena todo ese bla bla? Por ahí sí, por ahí no, depende cómo lo usemos, pero si estoy por teléfono, che, ¿cuánto es el ángulo? 116 negativo. Listo, ya está, todo el mundo tiene claro dónde fue. ¿Se entendió? Más o menos hasta acá. Bien. Bárbaro. Obviamente, si yo acá pongo más decimales, eso cambia un poquito. Y encima, ya que vamos a demorarnos 2 minutos más, podría usar, en vez del seno, podría usar el coseno. Porque coseno de gamma igual a ¿qué? Cateto adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente es B sub X y vale 4, y voy a usar la misma lógica, 4 como número, no menos 4 porque está apuntando para este lado, sobre 8,94, por lo tanto, el gamma es el arco coseno de 4 sobre 8,94, y esto da, ¿cuánto da? $63,42. ¡Epa! ¿Por qué cambio 163,48? Porque no hay tantos decimales en la de la hipotenusa. Eso pasa por usar ese número que no tiene tantos decimales. Si yo le pongo más decimales, estos dos números van a tener más decimales y van a converger a un número que es el mismo. ¿Pero cuándo? Cuando use todos los decimales. ¿Cuántos decimales tiene ese número? La calculadora me muestra 10, pero tiene más. ¿Se entiende? Entonces, bueno, apárate. Y otra historia. 63,42, no hay mayor historia. ¿Qué pasaría si a este le pongo un signo menos 4? ¿Cuánto da cuando haga arco coseno de menos 4 sobre 8,94? 116,57. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ops. Cuando usé ese menos 4 sobre el 8,94, me da voy a dejar ese así. Cuando usé menos 4 sobre 8,94, me dio 116,58 ahora. ¿Cierto? Ese ángulo, ¿cuál es? En sentido horario. Claro, es ese. Perdón, se me fue más arriba, ¿no? Me acaba de contestar arco coseno de menos 4, me acaba de contestar 116. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque la función coseno, otra vez función no biyectiva, su inversa en la calculadora te va a contestar cosas, sí o sí, cosas del primero y del segundo cuadrante. El seno y la tangente te contestan cosas en el primero y en el cuarto, cuando hago arco seno o arco tangente. El coseno es una función, ya la van a ver cuando veamos la función. Vení. El que golpea la puerta es el perro, no se asuste, va, viene, es más pesado que el collar de boche. Cuando la función coseno no es biyectiva, para poder contestar cosas restringe su funcionamiento y te va a contestar cosas en primero y segundo cuadrante, acá arriba. Por eso te contestó 116. Positivo. ¿Está bien? Y entonces, otra vez, menos que menos, me voy a dar cuenta de que este señor le tengo que cambiar el signo. Fíjense que le puse el signo menos y ahora se lo voy a tener que cambiar para escribirlo acá. ¿Está? Corolario, y mejor prueba que esto creo que no hay que usar la cabeza. Mi consejo, piensen dónde está el triángulo y sepan qué están sacando. Los signos después ven. Se los pongo yo cuando haga falta. ¿Estamos, gente? ¿Se entendió? ¿Sí? Belén, ¿todo bien? Sí, bien, lo entendí. Perfecto, sin problemas. Y otra vez tenemos el problema de que me dio un poquito distinto porque usé el 8,94. ¿Qué hubiera sido lo mejor para no tener problema con eso? El arco tangente. Sí, señor, usar la tangente. A ver si todavía no. Usar la tangente. Sabemos que tangente de gamma es cateto opuesto 8 sobre cateto adyacente 4. ¿Está bien? Otra vez, cuando haga gamma, es el arco tangente. Si ustedes en la hoja, cuando le entregan un examen, lo escriben así, no tengo problema. Arco tangente de 8 sobre 4, arco tangente de 8 sobre 4. Si la escriben así, no me enojo, ¿sí? Pero sepan que eso es arco tangente. Estoy usando el mismo error que comete la calculadora. Yo prefiero que gastemos 2 minutos más de binomio y escribamos arco tangente. ¿Está bien? Porque van a haber funciones en física que sí van a ser tangente a la menos 1, o sea, 1 sobre tangente de alfa. ¿Cómo se llama 1 sobre tangente de gamma? Eso se llama cotangente. 1 sobre el seno se llamaba cosecante. 1 sobre el coseno se llamaba secante. Esos nombres vienen de hace mucho tiempo, donde las funciones trigonométricas, los valores, no tenían una calculadora. ¿Sí? Eso, cuando yo era relativamente chico, estaba en cuarto, quinto en secundario, empecé a usar un librito que era tabla de logaritmos y de funciones trigonométricas. Era un librito que antes tenía el seno de 30, seno de 31, seno de 32 y había interpolaciones para hacer. Entonces, buscar la función seno y después encima buscar, dar la vuelta, hacer 1 sobre, era un lío. Entonces a alguien se le ocurre decirle, che, a esa función le tiene nombre propio, le vamos a llamar la inversa del seno, la inversa del seno, cosecante. ¿Está bien? La inversa del coseno, secante. Y así. Hoy por hoy, uno agarra la calculadora, pone 1 sobre el answer anterior y buenas noches, saca las cuentas, así que no se asusten, pero suelen aparecer cosas así, que es lo mismo que esto. Ya van a ver, en cinemática hay un montón de cosas de esas. Bueno, ¿dónde estaba? En eso. Arco tangente de 8 cuartos dice que gamma, ¿cuánto vale? 63,43. 63,43. ¿Sí? Ustedes ven que no está muy lejos, pero es ninguno de los valores anteriores. Y si voy a tener que copiar más decimales, prefiero sacarlos de esta y no de alguna de las otras, de seno y coseno, porque las otras ya tienen error cuando usé el módulo. En cambio, el 8 es el 8 y el 4 es el 4, no tienen error.
¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bárbaro. ¿Y qué pasará si hago arco tangente de menos 8 sobre menos 4? Te daría el ángulo del otro ángulo. No, porque 8 sobre 4 es lo mismo que hacer menos 8 sobre menos 4, porque son los dos multiplicados por menos 1. O sea que te va a dar exactamente lo mismo 63 con algo. ¿Sí? Y acá sí que me terminó de reventar, porque tanto ya sea con los dos positivos y los dos negativos, me termina dando ese. ¿Está bien? La calculadora no sabe que esto era menos 4 y menos 8, por lo tanto tiene que estar en el tercer cuadrante. La calculadora ve que este es negativo y este es negativo y dice, che, este resultado es positivo y le saca el arco tangente. Y te vuelve a contestar primer cuadrante. ¿Está bien? Si fuera uno de estos positivos, por ejemplo el 4, estaría en el cuarto, positivo de las X, negativo de las Y, estaría en el cuarto cuadrante y ahí te va a contestar bien, te va a dar un ángulo de menos algo. Pero cuando está bien el 4 está mal y tengo que tener claro el manejo, cómo funciona la calculadora. Mi consejo, y lo repito como por quinta vez, triangulito, números positivos y el resto, cabeza. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Ese problema murió. ¿Alguna otra pregunta? El método gráfico del señor. ¿Qué intentó hacer el señor? Los pongo en tema a los otros chicos, lo que yo no entendí. El señor dibujó los 4, los 8, midió esto y midió el ángulo con el transportador. ¿Cuánto te dio, Nicolás? El módulo del vector me dio 9. Claro. ¿Cómo hago con una regla? ¿9 centímetros o 9 milímetros? 9 milímetros. O sea, Centímetros, perdón. Hiciste re chiquitito. No, 9 centímetros. Claro. El señor se puso, midió esto en centímetros, 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 de esto de acá, cuando vino a poner la cosa y le midió 9 centímetros. Siendo que el valor un poco más real era 8, claro. El señor, la diferencia entre esto que son centímetros es menos casi medio milímetro. O le están haciendo falta lente, o no se miró, o no lo miró muy bien, pero es dificilísimo. Y si yo quisiera 3 decimales, olvídate, no lo puedes sacar. ¿Está bien? Esos errores son aceptables cuando uno trabaja con un método gráfico. Lo hizo con toda la buena onda, con un lápiz finito, un error espectacular, y así todo tiene un error de medio milímetro. ¿Está bien? Porque la diferencia entre 9,00, que serían los 9 centímetros, y 8,94 centímetros, ¿cuántos son? 0,06. 6 centímetros, decímetro, 6 décimas. ¿Está bien? O sea que para que no tenés error, te haberlo hecho con un calibre. Y ya entra a tener problemas, porque cualquier medición de menor de una décima, estoy hablando de que es más grueso que la mina del lápiz, que la mina de lo que usaste para trabajar. ¿Estábamos, gente? No bueno, y lo mismo me pasó con el ángulo. Yo lo redondeé directamente 116. Menos 116. ¿Por qué? Porque el transportador a lo sumo te permitía ver grados, menos que eso no hay forma. Está bien, ¿se entendió? Ya vamos a charlar cómo hacer para ver eso, cómo hacer para trabajar con eso. ¿Estamos, gente? ¿Se entendió? No te asustes, estaba perfecto. No es que te dé distinto. Es lo mismo, solamente no lo puedes ver. ¿Estamos, chicos? Bien. Y el último, borro todo esto, tiene una tontera en realidad, que daba para charlar. Lo puse para charlar. Probablemente mañana, cuando demos la clase, voy a arrancar diciendo, chicos, ¿pudieron hacer el ejercicio A, B y C? Alguno va a aparecer, profe, no, a mí no me salió. Bueno, lo lamento, la consulta la será la semana que viene. En ese momento no puedo hacer consulta. Estoy en clase, mañana estoy hablando. Pero sí voy a mencionar 2 minutos, lo mismo que les voy a contar a ustedes, porque necesito que todo el mundo lo vea. El vector C, que di en el tercer ejercicio, era, se los di gráfico, dije, era un vector cuyo módulo era 10
y cuyo ángulo era pi sobre 3. ¿Está bien? Bueno, y pedía el vector C dado en la forma polar, coordenadas polares, y el vector C por componentes. ¿Sí? Es fácil ver que el módulo de C es 10. No tengo más nada para decir. Aparece acá el problema. ¿Cuánto vale alfa de C? 120. 120 bate el guaso. ¿De dónde lo sacaste, Federico? Fabricio, perdón. Hice primero, dividí 180 dividido 3 y bueno, y ¿Y después por qué divido el 180 lo ángulo. dividiste por 3? Porque la otra vez usted dijo que pi era, o sea, en radiales, era 180, era igual que 180. Bárbaro. Excelente. Excelente. Eso quiero que lo repasemos. Anda, vamos. Hace un rato entró, ahora si quiere ir, mi amigo. Habíamos dicho la clase pasada que pi es un número que tiene un montón de decimales, entonces para no tener problema de decir, che, escribo 2, escribo 3 o escribo 18, alguien dijo, yo te doy pi, que tiene un montón de decimales, vos usar los que quieras. El pi surgía de una relación donde el ángulo, un ángulo medido en radianes, era la relación entre el arco y el radio. Si yo me pongo a caminar por acá y voy describiendo ese pedacito de círculo, se llama arco. Y para que no se confunde, lo solemos llamar S, longitud de un arco. Entonces, si esto es el radio y ese es S, ese ángulo es la relación que hay entre S y R. Si yo empiezo a caminar, ¿sí? Y llego a que esa longitud, esa, es igual al radio, acá hay un 1. Porque ese número y ese número son tantos metros dividido en la misma cantidad de metros. O sea, un 1 sin unidades. Porque es 10 metros dividido 10 metros. Un 1. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo vale un ¿qué? Un 1 sin unidades. Nosotros ahí le ponemos radianes. ¿Está bien? ¿Sí? Para decir, che, es una medición de ángulo. Los griegos ni siquiera se percataron que estaban midiendo ángulo y trabajaban directamente con la relación. ¿Sí? Pero, si yo agarro y camino otro poco más, y llego hasta por acá, y digo, che, ahora esta distancia caminé el doble que antes, cuando haga la división, esto va a dar 2, porque esa longitud es 2 veces esta. Ah, quiere decir que acá, ¿cuánto hay? Cuando esa longitud es 2 veces radio, ese ángulo vale 2 radianes. Si sigo caminando, esa longitud, toda esa longitud, podría ser pensado como 3 veces, 1, 2, 3 veces, entonces el ángulo es 3 radianes. Ahora, si quiero caminar, y quiero caminar la media vuelta entera, o sea, llegar justo hasta acá, caminé más que 3. ¿Cuánto más que 3? Y justamente 3,14, 15, 9, 2, 8 y no me acuerdo, creo que era un 6. Ahí llego. ¿Está bien? O sea que pi lo único que hace es ahorrarme escribir todo eso, pero es un número. No es que pi radianes sea un radian. Pi radianes son 3,14, 15, 9, 2 radianes. Y 2 pi radianes, o sea, toda la vuelta, 2 pi radianes son 6,28 y pico. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una forma de medir ángulos que se basa en eso. Obviamente, si yo te doy, por ejemplo, una distancia en millas, o sea, una distancia J vale 14 millas. ¿Cuánto se vale ese J en kilómetros? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo paso millas a kilómetros? Haciendo una regla de 3 simples.
Sí, pero básicamente para hacer la regla de 3 simple, debo conocer la relación base. La voy a escribir por acá. Lo que el señor está diciendo, que la relación base para poder hacer la regla de 3 dice que una milla son 1,6 kilómetros. Creo que puede haber una milla marina que tiene un poquito de diferencia, qué sé yo, etcétera, pero eso es lo que se toma. Una milla, 1,6 kilómetros. Ah, entonces, 14 millas hago X. 14 millas son X kilómetros. Y lo que hago, como toda regla de 3, es este por este sobre aquel. Entonces, 14 millas por 1,6 kilómetros dividido una milla con milla se va y el resultado es un número que es 14 por 1,6 y que va a dar en kilómetros porque las millas se fueron. ¿Está bien? ¿Sí? Es el método de regla de 3 que anda bastante bien. ¿Sí? Pero, ya que está, eso también se dio en el cursillo. Todos los que están aquí hicieron el cursillo. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces esto les va a sonar. Esa fórmula anda bien, pero fíjense que si yo agrupo, como acá hay un producto y acá hay una división, yo podría asociar eso y decir 14 millas por 1,6 kilómetros por milla, milla con milla se me va y me da la misma cuenta. Escribir esa regla 3 sin haber hecho todo esto y pensando de esta lógica, decir, che, a este valor, 14 millas, lo voy a multiplicar por 1 para que no me cambie el número. Porque sabemos que 1,6 kilómetros es una milla, entonces en definitiva esa cantidad es un 1, porque es lo mismo, 1,6 kilómetros, una milla. Y lo acomodé para que me quedaran millas abajo. Entonces, milla con milla se va y me salía ya clarísimo que a 14 lo tengo que multiplicar por 1,6. Siguiendo esa lógica, uno podría decir, che, pregunta, ¿cuánto vale 12 kilómetros en millas? ¿Cómo paso 12 kilómetros a millas? Puedo hacer eso o puedo decir 12 kilómetros por, y acá viene la historia, una milla, 1,6 kilómetros, kilómetro arriba, kilómetro abajo se van. Ah, a 12 lo tengo que dividir por 1,6. Y queda mucho más rápido pensando en la lógica del factor unitario que se llama. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Dónde aparece la utilidad de eso? En muchísimos lados. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer por el lado de la regla de 3, convertirme 12 metros sobre segundo, que es una velocidad, y la quiero en kilómetros por hora, para hacerlo por regla de 3, estoy seguro, como que veis en turco, que alguno va a meter la pata. Porque por regla de 3 me alcanza, me sirve para convertirle a una cosa, de milla a kilómetro, y después tendré que hacer otra regla de 3. Pero si yo la pienso por el lado del factor unitario, escribo 12 metros sobre segundo y lo voy a multiplicar por un 1. Por ejemplo, 1 kilómetro sobre 1000 metros. 1 kilómetro, 1000 metros, lo mismo. ¿Sí? Y lo voy a multiplicar por otro 1 que es 3600 segundos, una hora. Entonces, metro con metro se va, segundo con segundo se va, y las unidades que quedaron, ¿cuáles son? Kilómetros por hora. Y me acabo de dar cuenta que si al 12 lo multiplico por 3600 y lo divido por 1000, o lo que es lo mismo, al 12 lo multiplico por 3,6 kilómetros por hora, metros sobre segundo, me va a dar lo que sea, en este caso 12 por 3 son 48, 50 y pico kilómetros por hora. ¿Se entiende que fue mucho más rápido? ¿Sí? Bien. ¿Por qué hago eso? Porque un señor
en la clase de esta mañana dijo, profe, yo agarré a esto, le puse 180. Está bárbaro, no le puedo decir nada. Salvo una pequeña pregunta que lo mató. Y la pregunta que siempre me van a escuchar a mí. ¿Por qué hiciste eso? ¿De dónde sacaste eso? La misma pregunta que le hice a Fabricio. ¿Y porque usted dijo ayer que 180 grados era coso? Claro, pero ¿por qué te aparece? Reemplazaste el pi y le tiraste el miércoles y le pusiste 180. Tiene que ver con esto. Pi sobre 3 radianes multiplicado por la unidad. ¿Cuál sería la unidad? Y estos son radianes. 180 grados pi radianes, que si quieren lo ponemos por ahora, los radianes normalmente no se ponen, porque se acuerdan que venía esa hora de relatividad, pero lo ponemos para ubicarnos, ¿sí? Radian con radian se va, pi con pi se va, ¿y qué quedó? Que ese número convertido a grados de 180 sobre 3, él lo sabía, lo usó, pero no sabe dónde salió. Cuando yo le di otra cosa, o otra unidad, o alguna cosa, radianes por segundo, lo reviento. Por eso es interesante saber de dónde vienen las cosas. ¿Estamos, chicuelos? ¿Se entendió? Bien. Y acá me doy cuenta entonces que este señor vale 60 grados. Entonces, ¿acá qué puedo poner? 120, como dijo Fabricio. ¿Algún problema con eso? ¿Ninguno? Joya. Y la otra forma... ¿Cómo escribo el C por coordenadas? Con seno y coseno de 60 grados. Exactamente, sin problema. Ya lo hicimos. Lo hicimos hace un rato. Lo vamos a hacer de vuelta, pero quiero hacerles pisar el palito un poquito más. Para sacar la componente X, ¿cómo la calculo? Y diré coseno de pi sobre 3, coseno de pi sobre 3, porque para el ángulo ese es el cateto adyacente, recuerden el que yace al lado. Hay dos, en un ángulo está delimitado por dos catetos, digamos. Uno es el opuesto a 90 grados, se llama hipotenusa, y el otro es el cateto adyacente. Entonces va a ser C sobre X sobre el módulo de C. Por lo tanto, C sub X igual a ¿qué? Y acá viene lo que ya charlamos. Yo prefiero poner el módulo de C adelante, que valía 10. ¿Sí? Porque si lo pongo acá, hay calculadoras que si no le ponen los paréntesis muy exquisitamente, después te saca cualquier cosa porque te saca coseno de pi sobre 3 por 10. ¿Se entiende? Yo prefiero ponerlo adelante porque estoy acostumbrado a las calculadoras de la época en que los perros andaban a querosén. Calculadoras que había que pensarlas un poquito antes de poder meter. A uno la escribe y viene derecho. Pero así todo mete la pata con los paréntesis. Bien. ¿Me pueden decir cuánto da esto? Voy a buscar mi calculadora para mostrarles una cosa. $9,99 les dio. ¿Perdón? A mí me Recién vuelvo. ¿Qué dijiste, Belén? No, estaba preguntando si les había dado 9,99 y un par más. ¿El CX? Sí. Me parece que no puede ser. Porque si la hipotenusa es 10, este señor, para que mida 9,99 y un par más, el ángulo tiene que ser muy chiquitito, tiene que ser recontra parecida la hipotenusa con el C sub X. ¿Te das cuenta que el ángulo tiene que ser chiquito para que este y este sean prácticamente iguales? Ahí hubo problemas. Sí, me doy cuenta de eso, por eso preguntaba. Claro, no te está dando. ¿Sí?
Y entonces viene donde yo muestro un par de cositas, un par de trampas. Si yo pongo, sabiendo que esto es 60, y pongo 10 por el coseno de 60, te va a dar 0,5. ¿Sí? Porque el coseno de 60, perdón, discúlpame, 5 te va a dar. Coseno de 60 es 0,5 por 10 da 5. ¿Está bien? Pero eso lo hice fácil porque usé la calculadora como coseno de 60. ¿Vos qué le pusiste a la calculadora, Belén? Pi sobre 3. Ah, ¿se puede? Sí, pero ojo. Muestro mi calculadora, no sé si se va a ver bien. ¿La ven? ¿La ven ahí? ¿Ve bien el display? Sí. Arriba, chiquitito, hay una D en negro, una D. Eso quiere decir que la calculadora está puesta para cargar ángulos en grados. D viene de degrees en grados en inglés. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo le pongo coseno de 60, está bien usada porque puse 60 grados y me contesta lo que tiene que valer, 0,5. Si yo quiero poner el ángulo en radianes, a la calculadora, acá todas tienen las mismas funciones, quizás no en los mismos lugares. En esta tengo una función, que esta es de las últimas, digamos. Cuando aprieto modo, llega un momento que una pantalla me pone degrees, con un 1 abajo, radian, con un 2 abajo, y gra, con un 3 abajo. ¿Saben qué son esos? Cuando yo le pongo un 1 a la calculadora, va a aparecer la D allá arriba y decir, che, está lista para laburar en grados, degrees. Cuando le ponga el 2, fíjense que ahí la teclita de arriba, yo ni la veo porque no tengo los lentes, el cosito negro, ya no es más una D, es una R de radian. Ahí la calculadora está lista para usar funciones trigonométricas y el ángulo, en vez de ponérselo en grado, se lo puedo poner en radianes. O sea que yo voy a aplicar coseno de, por las dudas le pongo el paréntesis, pi dividido 3 y cierro el paréntesis y oh sorpresa, ¿qué contesto? ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba tu error, Belén? Estabas usando el ángulo puesto en grados en la calculadora puesta en radianes. ¿Te das cuenta? Sí. Claro. Y después, borro esto, aprieto otra vez el mode, aparece el numerito 3. ¿Saben lo que es el gra? No. El gra son gradianes. Les cuento de dónde viene. Los franceses y los ingleses durante muchísimo tiempo, estoy hablando siglo XVII, principio del XVIII, se pelearon muchísimo, con Napoleón a la cabeza y Don Wellington con la batalla de Waterloo y todas esas cosas. Pero el imperio napoleónico duró bastante y le hizo bastante sombra a los ingleses, tanta sombra que los ingleses le metieron un bloqueo marítimo y Francia se quedó sin café. Y Francia se quedó sin un montón de cosas y quería laburar distinto que los ingleses. Entonces creó la Academia de Ciencias de París, le dio variaciones. De ahí sale, por ejemplo, la malta. ¿Escucharon hablar del café malta? Que es un sucedáneo, una cosa que reemplaza el café. Bueno, como el dominio de los mares de los ingleses no le entraba el café, Don Napoleón creó la Academia de Ciencias y estos negros encontraron que se podía hacer un café más o menos interesante con malta. ¿Sí? Y también se dieron cuenta que se podía hacer ciencia sacándose de encima la lógica de los ingleses. Y entonces dijeron, che, los ingleses partieron al ángulo recto en 90, no sé si los ingleses, pero la tradición era partir al ángulo recto en 90 partes iguales. ¿Qué hicieron los franceses? Lo voy a partir en 100 partes iguales. En vez de 90, en 100. Más parecido a la lógica nuestra. ¿Se acuerdan que los ingleses trabajan todo con fracciones? La pulgada, uno va a comprar una manguera y es media pulgada, un cuarto de pulgada, 3,2 tercios de pulgada, etcétera, etcétera. Le encantan las fracciones. En cambio, a nosotros nos gustan los decimales, 0,1, 0,2, 0,3. Entonces, cuando un inglés escribe 45 grados, un francés dice
50 gradianes. ¿Cómo 50 gradianes? Claro, porque 45 grados es la mitad de los 90 grados. Y como este está partido en 100, la mitad de los 90, ¿cuántos gradianes son? 50. ¿Está bien? Es otra forma de ángulo. Nosotros esa casi no lo usamos, no sé bien dónde se usa, pero las calculadoras la traen. No me pregunten por qué. ¿Está bien? Estas dos formas, con ángulos y con grados y gradianes, genera problemas en un montón de cosas. Lo más útil, lo mejorcito, es lo que inventaron los griegos, 2000 años de estos locos que se peleaban por los ángulos, y se llama radian. ¿Está bien? Me permite jugar con la longitud del arco y el radio. Entonces, en la gran mayoría de las cosas da lo mismo usar uno el otro. Van a ver cuando veamos movimiento circular que si los ángulos no están medio en radianes, estoy al horno con papi y las cosas no salen. Porque está todo el desarrollo matemático hecho para la relación entre S y R. ¿Estamos, gente? ¿Se entendió, Belén? ¿Se entendió, Belén? ¿Sí? Sí. Cambia la calculadora, ponele en coso o ponele 60 y te va a dar bien. Un viejo chiste de nerd, es, che, préstame la calculadora en el medio del examen. Saco mi cuenta y te la devuelvo en radianes. Y vos detrás metes, como hizo Belén, cosa en grado o al revés. Te le devuelvo el grado y ella quiere poner en radianes. Le cambié el modo de la calculadora y le da cualquier porquería. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Se entendió? Si ustedes se fijan, no sé en qué la dejé ahora. A ver, lo pongo de vuelta. La pongo en 2, o sea, en radianes, y voy a poner coseno de 60. La calculadora la puse en radianes, pero ahora se lo pongo en grados. Miren cuánto me da. Menos 0,9 y pico. ¿De dónde salió ese número? Y porque se creyó, la calculadora interpretó que le puse 60 radianes. Y entonces me contesta el coseno de 60 radianes. ¿Se entendió que hay que ser cuidadoso? ¿Está? Bueno, eso estaba para charlar. Le voy a volver a grados porque si no... después yo meto la pata también. Ese problema lo puedo sacar así con la calculadora en radian y pongo pi sobre 3 y me va a dar 5, o le puedo poner módulo por el coseno de la calculadora en grado y ponerle 60 y me va a dar 5. O sea que este señor, el C sub X vale, ¿cuánto? Menos 5, ¿o no? Sí, señora, estaba esperando para engancharla a alguno que metió la pata y no me dejaste que metiera la pata. Le felicito, doña Belén. ¿Sí? ¿Por qué menos 5? Porque yo saqué con el triangulito, ni me calenté en ver que era para allá, pero se lo tengo que poner usando la cabeza. ¿Sí? ¿Y el otro? El otro es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto tenía que ver con el seno. ¿Sí? Entonces, paso el C multiplicando al seno de pi sobre 3 y me va a dar 8,66. El C sub I. ¿Positivo o negativo? Positivo. Sí, señor. Positivo. Va para arriba. ¿Está bien? Esa es toda la ciencia del trabajo de las prácticas que la dejé la semana pasada, el lunes. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra duda, cosa que se les haya cruzado, algún problemita? No, profe, de mi parte no. Bien. ¿El resto? No. No. No, yo solamente quería preguntar ahora con el par ordenado, si hiciéramos Pitágoras nos daría 10 o también tiene como un error ahí. Y fíjate, ¿cuánto daba? El 5 no hay problema porque da redondito, pero el C sub I, el seno de pi sobre 3 es 0,866 y tiene un montón de decimales más. Cuando hagas 10 por 0,866 y un montón de decimales más, acá aparece un montón de decimales más. Cuando hagas 5 al cuadrado más 8,66 al cuadrado, probablemente no te llegue a dar 10, te da un poquito menos, porque estoy metiendo error decimales. Pruébalo. Pruébenlo.
Sí, 9,9997. Claro, fíjate que la 999 y aparece un 7 por allá. ¿Por qué? Porque el seno de 60 o de picoso es 0,866,025,403. Ahora prueba a hacer este al cuadrado, o sea, 8,76025,403 elevado al cuadrado y sumale 25 y le saca la raíz a todo eso. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto da? Ah, se quedaron tildados. Bueno, lo que estoy diciendo es que ni siquiera usando todos los decimales que... ¿Cuánto? Sí, no, 9,99999. ¿Y dónde se diferencia? En el décimo decimal. En vez de en el tercero se diferencia en el décimo. ¿Por qué? Porque a esto le sigue faltando. ¿Está bien? No asustarse por eso. No asustarse por eso. ¿Estamos, chicuelos? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, gentes, si no hay nada más, yo quería que llegáramos al mañana jueves con esto bastante bien masticado. No fueron muchos los que vinieron a consulta. Asumo que los otros creen que tienen un montón de cosas más claras. Vamos a ver mañana cuando le cambie a 3D los vectores qué onda. Apareció Ariel. Y Ariel se perdió toda la clase. Hola Ariel, ¿cómo andas? Bueno, no debe tener cosa. Bueno, gentes, con esto, con ese manejo de triángulos y de usar la cabeza, podemos encarar con más tranquilidad la clase del jueves, que es vectores en 3 dimensiones, donde no me alcanza con un ángulo, sino necesito 2 o 3. Y ahí se me va a complicar, por eso necesito que los triángulos estén bastante claros. ¿Sí, gente? Bueno, gracias, profe. Nos vemos mañana. Perfecto, si no les molesta, no me voy, corto la grabación para no hacerla tan pesada y charlamos con el que quiera seguir, yo no tengo problema. Esperen que tengo la computadora tildadísima, a ver si ahora me lleve el apunte. No me deja terminar de grabar. No me deja salir. Profe, yo me retiro. Bueno, cómo no, si quieren ir yéndose no hay problema, yo trato de terminar de grabar que no me deja. Bueno, dale, profe, hasta mañana. Chao. Hasta mañana, gente. Ok, profe, Recuerden que gracias. mañana Hasta mañana. 5:15 mañana, ¿sí? 15 minutos por las dudas que no sé qué tienen mañana, acabe un poquito muy jugado sobre la hora. Perdón, La profe, por ventaja entrar es que- tarde. Una consulta. No pasa Mañana, nada, Ariel. ¿mañana también hay Escuchame, clases de Ariel. consulta? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Mañana No también te hay clases de escucho. consulta? No, mañana Sí. tenemos la clase a las Listo, 5 y listo. algo, del 5:15 de la tarde. Sí, te tenía una preguntita Pero rápida, este está ¿no? grabado. Ahora voy a Bien. poner, bueno, dale, hacela nomás, no hay problema, yo no terminé de grabar todavía, así que de paso le sirve a Dale. otra gente. Dale. Porque estaba haciendo los ejercicios, los 3 ejercicios que había dejado de actividad, y tenía una pequeña duda con el Sí. ejercicio C, que bueno, me da un vector, el cual tiene un Ujú. módulo de 10, y abajo dice pi dividido 3. Eso es lo que no sé para qué serviría el pi dividido 3.
¿Qué es? Bueno, repasemos un poquitito. Eso es si hubiera entrado 10 minutos antes, lo charlamos. Sí. Ahí lo vamos a volver a mirar. Si yo te doy una distancia en kilómetros y una distancia en millas, vos lo podés convertir fácilmente, ¿no es cierto? Porque conoces la relación. Una milla son 1.600 metros o 1,6 kilómetros, ¿sí? Bueno, Claro. medir los ángulos en radianes es otra forma, otro sistema de unidades para medir ángulos. El radian viene de la relación entre el arco, la longitud esa, y el radio, porque cualquier círculo tiene la misma relación. Cuando yo camine este arco y lo divida por ese radio, me va a dar la misma relación que ese otro arco sobre ese radio. Esa relación lo llamamos tita y es un ángulo medido en radianes. ¿Sí? Cuando a vos te dicen que caminé una distancia de forma tal que esa longitud S, la que está marcada en rojo, tiene igual longitud que el radio, o sea, esa longitud y esa longitud son iguales, cuando haga la división me va a dar 1. Quiere decir que este ángulo rojo de acá, ¿cuánto vale? Vale un radian. Un radian vale. ¿Está bien? Un radian. Cuando camino un poco más, camino, y llego a que la parte de arriba vale 2 radios, este número ahora vale 2. Quiere decir que este ángulo de acá, en vez de ser un radian, ahora son 2 radianes. Y si camino un poco más, y llego hasta acá, un poquito más todavía, ¿sí? De forma tal que estos sean 3 radios, y acá me aparece un 3. Quiere decir que cuando caminé todo esto, el ángulo sustendido por este arco y ese radio vale 3. ¿Cuánto va a valer el ángulo cuando camine media vuelta? Justo hasta acá. Media vuelta. Ah, es más que 3. Es un poquito más que 3. Justamente 3,14,15,9,2,8,6. ¿Sí? Entonces el ángulo que hay para caminar media vuelta, para recorrer ese ángulo que antes serían 180 grados, vale 3,14,15,9,8 radianes. ¿Sí? Como tiene tantos decimales, un señor dice, che, viste que te genera problema trabajar con decimales o sin decimales, fíjate lo que pasó recién. Dice, che, en vez de andar escribiendo todo ese número que no sé cuándo termina, yo te escribo pi, vos usá lo que quieras. Bajo esa lógica, este señor de acá es pi sobre 3. Te está dando un ángulo en radianes. ¿Y cuánto vale ese ángulo en radianes? Ese ángulo en radianes, pasado a grados, sería, che, pi sobre 3, no se escribe, pero por ahora, por beneficio de unidad, lo voy a escribir, pi sobre 3 radianes, multiplicado por, y ahí viene la relación de unidad, si vos hiciste el cursillo te vas a acordar, ¿sí? Pi radianes son 180 grados. Entonces, pi con pi se va, radian con radian se va, y te queda 180 sobre 3 en grado. ¿Cuánto es? 60 grados. Es otra forma de ver de medir ángulos. Y necesitas convertirlo. ¿Por qué te vuelve la cabeza así? Porque más adelante hay funciones, sobre todo en cinemáticas, rotacional, todo ese tipo de cosas, que si no pongo los ángulos radianes, las cosas no andan. ¿Estamos, Ariel? Estamos, Turco, perfecto, gracias. Una vez que vos te diste cuenta que este es 60, el resto el laburo es tonto. Fíjate que el vector dado de esta forma era módulo 10, ¿con qué ángulo? 120, para no decir más nada. ¿Está bien? ¿Sí? Y dado de otra forma estaba 5 y 8,66 porque es por coseno y por seno. ¿Estamos, Ariel? Si querés repasar esto, fíjate, desde que entraste 15 minutos antes estaba lo que charlamos de esto. Calculo yo que debe estar por ahí. Este video, en un rato el link
ya lo tienen, el link para entrar a las páginas donde están los teóricos, ya lo voy a guardar ahí, demora un ratito en bajarse, entra y fíjate, le voy a poner título, consulta de él, tal fecha y listo. ¿Está bien? Buenísimo, buenísimo Turco, muchas gracias. De nada, señor. Chicos, ahora sí intento dejar de grabar, salvo que alguien tenga algo más para ver. No me deja, chi. Está tildadísimo mal.